Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más de la clase del episodio de El Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana, muchas gracias por seguirme a través de este video o este canal. Para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras y conocer un poco más acerca de las escrituras que nos acercan más a Cristo. Como saben, estamos estudiando el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Ya estamos en el mes de septiembre. Como han avanzado los meses, nos corresponde del 2 de septiembre al 8 de septiembre, ya nos faltan 4 meses para terminar el año, así que el libro de Mormón poco a poco se va terminando. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, Sígueme, del manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos en el episodio 36 y nos corresponde lo que viene a ser el Amán capítulo 7 al 12. Son 3 semanas nada más, la semana pasada lo empezamos. Esta semana ya estamos en la intermedia y la próxima semana se termina lo que es el libro de El Amán. Así que a seguir con el estudio de las escrituras. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por comentar, muchas gracias también por dar sus opiniones y esperando que les guste las clases y lo puedan disfrutar, pero sobre todo que puedan seguir leyendo sus escrituras, que ese es el objetivo. Y si no lo han hecho, una vez más les invito para que lo puedan volver al la lectura y poder regularizar. Todavía hay tiempo, siempre va a haber tiempo, así que a ponerse las pilas. Esta semana nos corresponde lo que es la clase del título que lleva Acordarse del Señor. Eso está basado en el Amán capítulo 12, versículo 5, que dice: sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo, sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad, y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios, y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. Fin del versículo. Poderoso versículo. En el Amán, capítulo 12, versículo 5. En base a eso, el manual tomó el título que se llama Acordarse del Señor. Lo ha titulado así. Esta clase es donde uno se va a preguntar, pues, ¿no? ¿Nos acordamos del Señor? ¿Con qué frecuencia? ¿Lo olvidamos? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Acordarnos o olvidarnos? Esperamos que siempre nos podamos acordar del Señor. Y si en algún momento pues no lo hacemos, tratemos y podamos volver a ese camino, a ese redil. Muchas gracias por seguirnos, gracias por comentar, siempre leo sus comentarios, gracias a la gente que comenta, manda saludos, nos siguen desde Florida, nos siguen desde Chile, México también, que viene a ser Acapulco, gracias por ello. Acapulco, no escucho Acapulco y es el Chavo del Ocho, ¿verdad? Cuando se iba en esos tiempos, pues ha bajado Acapulco, ahora ya se han pasado al otro lado. Acapulco, para los que no saben, está en la parte del Pacífico. México tiene dos mares, que viene a ser el Pacífico, donde está Acapulco, que era en los años 70, 80, su apogeo, y luego pasó a lo que es Cancún, pues, ¿no? Cancún, y ahora está Tulum, toda esa parte que viene a ser el mar, que viene a ser el Atlántico, pero eso viene a ser prácticamente lo que es lo de las islas, que viene, se me fue el nombre, pero bueno, es el mar Atlántico y lo disfrutan ahora con sus bellezas. También se suscribe la gente de Chile, muchas gracias, la gente de Perú, la gente de Florida, Estados Unidos, la gente de Kentucky, Nueva York, gracias por ello, por acompañarnos, de Colorado también, de todos lados, gracias, muchas gracias, y esperando que les guste las clases y lo puedan disfrutar y aplicar en sus vidas. Solamente esto es una pequeña ayuda en sus escrituras, en el estudio. Como saben también, estamos viendo lo que son las autoridades generales que hablaron en la conferencia general y terminamos ya, nos falta poco, dos clases más y terminamos ya los mensajes. Hemos visto todos los mensajes, esperando que podamos recurrir a lo que es los mensajes de las autoridades generales. El día de hoy vemos aquí en pantalla lo que es el elder Gary Stevenson.
Elder Gary Stevenson. Él es miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. Él ha sido autoridad general desde el año 2008 y fue llamado al apostolado en el 2015. Tiene 69 años. Ha sido misionero en Japón y ha estudiado negocios en la Universidad de Utah. Ha sido presidente de la misión en Japón también, obviamente. Él habla japonés, obvio. En 2 años aprendió japonés y cuando volvió de ser presidente de misión, seguro que lo recuerdo. Entonces ya estamos en esa etapa de que él conoce el idioma japonés. Ocupa el puesto número 11 o 11º en el apostolado. El elder tenía un negocio de software para negocios, para gimnasios. Es curioso esta parte secular, lo llamamos temporal, ¿verdad? Él se dedicaba pues a eso, hicieron un software para los gimnasios, es decir, todo lo que es la salud y el bienestar. Por cierto, le ha ido muy bien en los negocios, con ese software. Le fue buenísimo, es decir que muchos dicen que es millonario, así que, y ojo, queda poco ser millonario, es mucho, le fue muy bien al elder. Bueno, pues ha dejado el negocio y el negocio sigue, él ha pasado lo que es hacer en el apostolado. Así que todo se puede en la vida, ¿no? Hay de todo en el apostolado. Él dio el tercer mensaje del domingo por la tarde, ya estamos en el domingo por la tarde, nos faltan unos mensajes más y ya terminamos. El elder empieza su mensaje hablando de puentes y en especial él menciona el puente Golden Gate. Ese es un famoso puente para los que no conocen, les comento, famoso puente en la bahía de San Francisco en California. No sé si han visto la serie en español, en inglés es Full House, en español es 3x3, ahí salía al comienzo, salía un puente inmenso, ese es el puente Golden Gate, muy famoso, conocido ese puente. Pero él comenta que lo que le llama la atención al elder de los puentes es cómo tienen las torres, el soporte que va a los puentes, y tienen los soportes, o sea, donde se sostiene el puente, que son en las torres, ¿verdad? Las bases, y luego los soportes que obviamente sostienen todo lo que es el puente. Él menciona la respuesta que le dio a Jesús cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento de la ley en el Nuevo Testamento. Y Jesús mencionó que el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y dice que esa es la primera torre de un puente. Está poniendo el ejemplo, ¿no? Lo asocia. Luego Jesús mencionó que el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo y que eso representa pues la segunda torre del puente. El amar a Dios indica llevar una vida acorde a Jesús. Pone como ejemplo cuando él era diácono y tenía que ir a buscar las ofrendas de ayuno, y como él cuenta como una viuda ponía 10 centavos de dólar, pues es algo, le llaman el penny, ¿no? En inglés es nada prácticamente, en un sobre de ayuno, y eso sin embargo él se daba cuenta de eso, pero a él eso le elevaba su fe por el amor de esta mujer al Señor. Amar al Señor conduce a la felicidad eterna, dice. Es algo importante, amar al Señor conduce a la felicidad eterna, no temporal. Él habla de eterna. Obviamente a veces lo temporal demora, pero lo eterno siempre va a ser si es que uno ama al Señor. Luego él menciona que nuestro amor al Señor no estaría completo si no amáramos al prójimo. Nos pide que edifiquemos la torre de amor por el prójimo también. Brindemos ayuda en especial cuando no resulte oportuno y nos aleje de nuestra comodidad. El elder menciona que para que un puente funcione bien, nuestra capacidad para seguir a Jesucristo depende de la fortaleza y el poder que tengamos para vivir el primer y el segundo mandamiento con mucha devoción por ambos. También dice el elder que muchos pueden amar a Dios, pero que les cuesta mucho amar al prójimo, así que tenemos que mejorar en eso. Y él termina diciendo que podamos amar al Señor y se extienda para amar al prójimo. Bonito mensaje, lo pueden buscar, lo pueden escuchar, lo pueden leer, analizar acerca de esos mandamientos que él habló, el elder Gary Stevenson. Ya les conté un poco más. Hemos conocido, yo creo, ese es el objetivo, conocer un poco más a las autoridades que tenemos, porque a veces uno los mira y no sabemos ni quién es, ni de dónde es, no conocemos nada. Pero bueno, ese es el objetivo. También voy a hablar acerca del elder Matías Hell.
Él es miembro del quórum de los 70. Lo he puesto, trato de buscar algunas fotos que sean diferentes a las que aparecen pues dando el mensaje, ¿verdad? Las que presenta la Liaona o las que se presentan en los discursos que da. Esta es una foto, imagínense allí, antes de estar en el apostolado, él era cuando era gerente. Ahorita les comento un poco del elder Matías Gel, así se llama. El elder es autoridad general desde el año 2018, ha tenido muchos llamamientos, tiene 64 años. Él conoció la iglesia a los 28 años. Miren, no, nada que él nació del convenio, no. Él a los 28 años conoció el evangelio, por lo tanto, obvio, no ha ido a la misión. Es obvio, ¿verdad? Él es ingeniero mecánico de profesión y estudió en Colombia. Conoce mucho Colombia, ama Colombia, pero él es de ascendencia alemana. Miren, el apellido y el nombre, pues, ¿no? Matías con H y Gel, el apellido, ya lo dices, de ascendencia alemana. Él ha trabajado para la Mercedes-Benz, conocida esa marca a nivel mundial en diferentes países, o sea que conoce el mundo automovilístico. Es por eso que él sale ahí en la foto que vemos con todos los carros de la Mercedes. Él habla alemán, español, inglés, portugués y francés. Ahora él es autoridad general. Wow, cuando hablan varios idiomas se llama políglota, conocer varios idiomas. Es un políglota, habla pues 5 idiomas, wow, bastante. El elder habla en su mensaje, cuenta su experiencia que estaba manejando en una autopista y de pronto tomó un camino equivocado. Después él demoró en poder volver a tomar el camino correcto. ¿Verdad? A veces pasa, eso pasa a los que viven o en países donde hay carreteras así pegadas. Eso pasa en las autopistas. A mí me ha pasado muchas veces, no una, me ha pasado varias veces. Y eso que estoy con el GPS o con el GPS, parece fácil, pero no lo es. Y lo están cada vez mejorando el GPS, porque viene en unas salidas, uno cree que es ahí y ya se fue por otro camino. Y él dice que le pasó lo mismo, ¿no? El elder dice que igual, pero él comenta cuando uno se sale del camino, él comenta que sucede lo mismo con nuestras vidas, que muchas veces elegimos los caminos incorrectos, pero que si nos arrepentimos, pues entonces estamos volviendo otra vez, uno encuentra el camino correcto. Bonito, bonito mensaje. Bonito mensaje si te ha pasado eso. Si estás manejando la autopista y por error te sales del camino correcto y tratas tú de volver otra vez, conectar nuevamente, volver a conectarte a la misma autopista que estabas. Eso te toma a veces unos minutos, a veces demora más tiempo, pero se puede hacer. Y lo mismo él dice que sucede con nuestras vidas. Bueno, una vez toma caminos incorrectos y bueno, pues nos va a demorar en volver a tomar el camino correcto. Él habla de elegir seguir no a Dios, elegir tener fe cuando ocurren milagros, elegir tener confianza en Dios también. El elder nos dice que nosotros podemos elegir la reacción ante las adversidades. ¿Qué reacción vamos a tomar cuando tenemos adversidades? Nos dice que ese es el propósito de la venida a este mundo, para el poder moldearnos de muchas maneras. Nos dice que nuestro mundo actual a menudo se caracteriza por el miedo y la ansiedad, enfermedades nuevas, ¿no? De esta época siempre la gente sufrimos de miedo y de ansiedad. Miedo a lo que el futuro pueda traernos. Dice que mucha gente sufre de eso, pero Jesús nos ha enseñado a confiar y mirar hacia Él. Cuando estemos sanos, valoremos la salud, y cuando estemos enfermos, busquemos aprender pacientemente. También Él da ese consejo. Cuando estemos tristes, confiemos que la felicidad está cerca. Un buen mensaje para saber que hay que ser optimistas. Él habla de optimismo, pues, ¿no? Un hombre que ha conocido recién el Evangelio, pero que es muy optimista. Bueno, no tan bueno, ¿verdad? Ya tiene más de 34 años en la iglesia, así que tiene mucho tiempo en la iglesia y da buenos consejos, que siempre vamos a tener oposición en todas las cosas. Ese es el resumen de ello. Ahora sí, entramos a la clase. Esta semana veremos lo que es del capítulo 7 al 12. Esta semana serán 8
páginas y media más o menos, ¿no? 8 páginas y medio, las cuales tenemos que leer. ¿Recuerdas, por cierto, vamos a hacer un resumen, que la clase pasada, ¿recuerdas que vimos la clase pasada? Siempre es bueno saber la clase en que nos quedamos para poder unir. Correcto, eso si eres maestro hay que hacerlo porque de esa manera pues el alumno viene, el hermano viene a la clase y a veces estamos perdidos, no sé ni en qué nos quedamos. Entonces hay que tratar de hacer un pequeño resumen. Siempre es bueno saber la clase en que nos quedamos para poderlo unir. Si no, nos vamos a perder, ¿eh? Siempre hay que hacer un pequeño resumen porque muchos empiezan la clase y todavía están pensando pues en el desayuno, en el almuerzo que no han tomado, en el almuerzo qué comerán. Así que hay que traer la mente, hay que traerlo a la clase. La semana pasada vimos cómo el pueblo nefita deja de ser los buenos. Dejan de ser los buenos y son malos. Y cómo los lamanitas dejan de ser malos y ahora son los buenos. Sí, mi amigo. ¿Recuerdas? Fue penoso, pero así era, pues así era la maldad de ese tiempo. Tanto así que los ladrones de Gadiantón ahora eran los líderes del pueblo de Zarahemla. También vimos a dos grandes misioneros, líderes misioneros, como fueron Nefi y Lehi, ambos hermanos que predicaban el evangelio por las ciudades y fueron encarcelados, pero que en la cárcel fueron milagrosamente salvados y se convirtieron, mucha gente se convirtió, ¿verdad?, con todo lo que vieron. Así que los nefitas están en verdadera iniquidad. Ese es el resumen, en eso nos quedamos. Y la pregunta es, ¿qué hacer ante eso? Bueno, pues vamos a estudiar la clase de esta semana. Nefi, hijo de Elamán, empezará a dar su mensaje. Y esto se llama la profecía de Nefi, lo escribió Mormón. La profecía de Nefi, tal como aparece marcado ahí en sus escrituras. Así lo ha puesto el profeta Mormón en el prefacio de este capítulo 7. Algunos de los encabezados al comienzo de los libros, él lo pone ahí, además de los encabezados al comienzo de los libros, Mormón a veces agrega un encabezado para un capítulo, si se han dado cuenta. Como en este caso han puesto un pequeño párrafo, eso lo ha puesto el profeta Mormón. Hay dos características inusuales en el encabezado de este capítulo. La primera es que parece que le da un nombre. La profecía de Nefi, el hijo de Elamán. Le quiere dar un nombre al capítulo, el mismo profeta Mormón. La segunda es que incluye una referencia al registro de Samuel el Lamanita, cuya profecía tendrá su propio encabezado de capítulo antes de Elamán capítulo 13. Si ustedes van a Elamán capítulo 13, van a encontrar también un pequeño encabezado que lo puso Mormón. En estos capítulos, nosotros, en el capítulo 7 al 12, veremos que Nefi fue un gran profeta que utilizó muchas maneras para intentar que la gente escuchara su voz profética. Los primeros versículos, Mormón nos dice que Nefi había ido al norte a predicar, pero no le fue bien. Así que regresó a la tierra de Zarahemla un tanto pues desanimado. La maldad entre la gente de Zarahemla, que había sido completamente tomada por los ladrones de Gadiantón, les causó un dolor inmenso a Nefi. Se va al norte a predicar, no le aceptan el evangelio, regresa desanimado y encuentra su ciudad en caos. O sea, por todos lados el dolor, el pecado abunda. Eso es terrible. En una persona a veces no todos son iguales, no todos somos iguales. Hay personas que predican el evangelio y de verdad lo hacen con mucho amor, mucho desdén, mucho prédica, pero hay otros que se deprimen a veces. Predicar el evangelio a veces tiene sus altibajos también. Aquellos que son misioneros, aquellos que tienen hijos misioneros, consejo, a veces pasa, a veces se desanima, en la misma misión pasa. O sea, es por eso que uno tiene que estar, cuando es líder todavía dentro de los misioneros, tiene que estar compartiendo mensajes inspiradores, mensajes positivos. ¿Por qué? Porque el desánimo ocurre muy a menudo. No es fácil el predicar el evangelio a veces, y cuando la gente no recibe, uno se desanima. A veces pasa eso. En este caso le pasó
a Nefi, obviamente que le causó pues un gran dolor inmenso al saber que su ciudad ya estaba tomada por los ladrones de ganado. Este hundimiento de gran iniquidad había ocurrido muy rápidamente y como dice el versículo 6, cuando Nefi lo vio, su corazón se hinchó de dolor dentro de su pecho, dice ahí, tal como se está marcando ahí en las escrituras. Es terrible, ¿eh? Eso pasó y fue terrible. Pobre Nefi. Nefi, como la mayoría de nosotros, ve solo las cosas que deseamos ver en el pasado, porque dice en el versículo 7, si hubiese vivido en los días de Nefi, todo sería felicidad. A veces nosotros también decimos lo mismo, ¿verdad? Siempre vemos el pasado, como si hubiera sido algo mejor. Ver solo lo positivo ayuda muchísimo, pero también no olvidemos todo el pasado para que nos centren en la realidad. El versículo 9 lo dice bien claro. Es mi comisión que estos sean mis días. Lo reconoce Nefi. Es verdad, es bonito, hubiera sido bonito vivir en los tiempos de Nefi. Aunque Nefi no decía lo mismo, pero bueno. ¿Verdad? Nefi también tuvo sus problemas. Pero ahora este Nefi quiere vivir en los tiempos de Nefi. Pero él reconoce en el versículo 9 que es su comisión vivir en estos días. Nosotros también debemos decir lo mismo, ¿eh? Es nuestro tiempo ahora. Por algo es. Encontremos el propósito de nuestra vida. Que nosotros podamos ser agradecidos por haber nacido en la familia que tenemos, por los hijos que tenemos, por el lugar donde hemos vivido. A partir de eso nosotros nos podemos forjar y crecer. Quizás naciste en la punta de un cerro, pobre pues, más alto, pero ahora conoces el Evangelio y estás en el proceso de perseverar hasta el fin. ¿Te imaginas si hubieses nacido en el palacio de reyes, pero no hubieses conocido el Evangelio? Ay, no importa, hermano. ¿Seguro? Tú eliges, mi amigo. Tú eliges tu actitud. Todo este dolor que sentía Nefi lo hizo en una torre que tenía en su casa. Quizás lo hizo para llamar la atención o quizás lo hizo de sentimiento sin saber lo que pasaría, que la gente se enteraría y vendría a verlo y aprovechó el momento para predicar y profetizar. Él en esa torre es donde él sintió el dolor, la profunda tristeza por su pueblo. En el versículo 11, tal como se está marcando, la gente llega, al verlo a Nefi en la torre, la gente llega para saber la causa de la lamentación de Nefi. Es decir, que la gente vivía de lo más normal, para ellos el pecado ya se convierte en normal y Nefi les pregunta, ¿por qué razón os congregáis? ¿Para qué vinieron? Les dice. ¿Para que os hable de vuestras iniquidades? ¡Suah! Les lanza ahí Nefi. En el versículo 13 les dice. En ese momento la gente habrá dicho, ¿para qué vinimos? Entonces, ya ves, yo te dije, no vengamos a verlo a Nefi. Hoy nos va a maltratar. Nefi los quiere. Nefi ama al pueblo, ama a sus hermanos. Nefi considera que las acciones del pueblo son el resultado directo de haber sido seducidos y engañados por el maligno. El pecador nunca ve las cosas de esta manera. Eso hay que tenerlo, hay que saberlo. Satanás enseña que Cristo no existe, que Dios no influye en el hombre y que el pecado no tiene consecuencias. Es la gran mentira y eso ha caído al pueblo. El versículo 17 les hace una pregunta profunda. ¿Por qué deseas morir? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes desean morir? Habla de una muerte espiritual. ¿Por qué desean morir? Les dice. A veces no nos damos cuenta que estamos muriendo hasta que alguien nos hace ver el panorama. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener cuidado. Nefi fue muy instructivo y les dice la solución. Volveos al Señor vuestro Dios, le dice en el versículo 17 que se está marcando. Nefi enseña al pueblo que debe escuchar la voz del buen pastor. ¿Y por qué se había vuelto así el pueblo? El versículo 21 lo dice. Lo hiciste para obtener lucro, para ser alabados por los hombres. Habéis puesto vuestros corazones en las riquezas. Otra vez habla de riquezas, mi amigo. ¿Nosotros estaríamos en ese grupo? ¿Qué opinas? ¿Dónde están ahora nuestros corazones?
¿Las tenemos en las riquezas? ¿Qué deseos tenemos? ¿Esos deseos son vanos? Es decir, las cosas vanas de este mundo. Estamos pensando y pensando cómo maquinar, obtener ganancias. ¿Dónde está nuestro corazón? Buena pregunta, ¿verdad? Es lo mismo que les dice Nefi al pueblo. Ustedes habéis puesto vuestros corazones en las riquezas. ¿Cuál fue el problema? Caos, pecado. Ese es el gran problema que tenía el pueblo de Zarahemla, y Nefi les dice. Ahora, hablemos brevemente de vanidades. Mira lo que dice la diapositiva. Compre su terreno en el cielo desde $100 el metro cuadrado. Miren, miren, ahí está. Eso no lo he hecho yo, ¿eh? Eso yo lo he sacado de internet. Y uno puede decir, ¿esto es verdad, hermano? Sí, mi amigo, es verdad. Lo que han puesto es verdad, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea verdad lo que dice ahí, pero eso lo promociona. Esto promociona una iglesia para que sus miembros compren terrenos en el cielo, así como lo escuchas. Sí, mi hermano, esto es una tontería. Sí, pero bueno, pues ahí está, míralo con tus propios ojos. Esto promociona una iglesia para que sus miembros compren terrenos en el cielo, así como lo escuchas. Motivo, ganar dinero a causa de los ingenuos que pagan, y ellos obtienen más dinero y más lucro. Es decir, están hambrientos de dinero. Roban a los pobres para que ellos tengan más. Obvio que nosotros no robamos a los pobres, pero sí queremos tener más y más. Queremos sobresalir ante los demás. Queremos tener más que los demás. Nefi también sabe que esta es una prosperidad falsa y que desaparecerá cuando el Señor retire su protección al pueblo nefita. El pueblo había olvidado algo, que ellos estaban protegidos por el Señor. Eso lo habían olvidado, como muchos de nosotros lo olvidamos. Ya creemos que existimos y nos va bien por nuestro mérito. De hecho, eso es exactamente lo que sucederá en un futuro no muy lejano al pueblo nefita. Ojo ahí. Compre su terreno en el cielo. Adquiere su metro cuadrado de $100. Y miren, todas las tarjetas todavía. ¡Qué terrible! Cómo se engaña a la gente y cómo nos dejamos engañar a veces. Nosotros también caemos en eso. El mundo es terrible, sí, mi amigo. El mundo a veces nos engaña y nos hace caer. Obviamente, los problemas que hay en la economía, el mundo, y uno no sabe qué hacer y toma decisiones siempre pensando y creyendo hacer en las riquezas, cuando al final nuestro corazón poco a poco se va alejando del Evangelio. Hay que tener mucho cuidado con eso. El versículo 19 dice que si no se arrepienten, podrían llegar a ser comida para los perros y los animales salvajes. ¿Cómo la ves? Terrible, ¿eh? Versículo 19 así lo dice. Si ustedes no se arrepienten, el pueblo nefita será comida para los perros y animales salvajes. El versículo 24 debe haber sido muy duro escuchar eso, que los lamanitas son más justos que los nefitas. Uy, qué duro debe haber sido. Como les dice Nefi de frente. Una de las cosas que el profeta Mormón muestra al escribir las planchas es que cuando los lamanitas se convierten verdaderamente, podrían convertirse en incluso más justos y fieles que los nefitas. Eso lo recalca Mormón. El profeta Mormón lo recalca eso, en decir que cuando el lamanita se convierte, puede ser más justo y fiel que el nefita. Es increíble, ¿verdad? Hace años, les comento, un hermano pedía al presidente del coro que le asignen para visitar tal hermano. No voy a hablar en manera general. Una vez asignado el hermano, pidió que yo sea su compañero. O sea, este hermano le dice al presidente, cuando ya tocaba, bueno, vamos a hacer, siempre pasa, ¿verdad?, en los barrios, vamos a hacer la resignación de los compañeros y las familias. Este hermano, ¿verdad?, pedía que un hermano que sería visitado, que le den a él, que él lo quería visitar. Este presidente de coro le da a ese hermano
le da para que sea visitado por este hermano que lo pedía. Y una vez que le dieron, este hermano pidió que yo, o sea, quien les está hablando, yo lo acompañe, que yo sea su compañero. De tanta insistencia, también me asignaron, pues, ¿no? A mí con el hermano. A mí me pareció raro primero, que tanto insista el hermano. Pero yo era casi nuevo en el barrio, así que yo no me compliqué la vida y acepté. Yo no encontraba motivo para decir que no, ¿no? Entonces está bien, quieren ir y el hermano quería que yo salga con él, no hay problema. El hermano que me había pedido para yo ser su compañero y visitar a tal hermano, muy entusiasmado quedó conmigo el día para salir a visitar. Estaba feliz, ¿eh? Y muy entusiasmado quedó, me dijo, hermano, hay que quedar tal día, quedamos tal día para visitar en la semana, así que llegado el día, fuimos a visitar al hermano que tanto él había solicitado. Era una casa que se veía abandonada por fuera. Aún así, tocamos. Este hermano estaba muy animado en visitarlo, pero a mí me sorprendía, no entendía muy bien. Tocamos la puerta y nada. Yo le dije, bueno, ya hicimos nuestra parte, así que vámonos. Y el hermano insistía. Así estuvimos como 15 minutos. El hermano era mayor que yo de edad, entonces había que respetarlo un poco. Hubiera sido más joven, ya vamos, ¿no? Pero no, el hermano no decía, todavía sigue, todavía hay que seguir. Yo no, pues uno tocaba la puerta y yo tocaba fuerte y nadie salía, pues ya que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? El hermano no quería irse, pero no había nadie. Como me insistió en quedarnos, bueno, dije, bueno, habrá que usar pues algunos métodos, ¿no? Es decir, hurgar, mirar por fuera para ver si había alguien adentro, pegarnos a las ventanas o mirar algún movimiento, ¿verdad? Un movimiento extraño. Y cuando me pegué a la ventana yo pude ver a alguien en la casa que se movía. Yo vi a alguien, le dije al hermano. Ahí hay alguien adentro, le dije. Así que tocamos más fuerte y luego abrieron la puerta. Era un hermano de unos 30 años más o menos. El hermano, el cual nos abrió la puerta, nos hizo con desgano, nos dijo que pasáramos. Mi compañero lo vi muy emocionado. Conversamos un momento, nos sentábamos, conversamos, pero yo pude ver pues a un hermano con un desgano total, que ni siquiera, para que sepan, él apagó la tele estaba con volumen, ahí no le importaba, hablábamos, él nos respondía con palabras monótonas, monótonas quiere decir pues sí, no, claro, sí, y con el volumen de la televisión, ¿no? Un poco malcriado, ¿no? O sea, si alguien llega a la visita pues hay que apagar la televisión, ¿no? O sea, el volumen, la bulla. Para poder conversar. Le hablamos muy poquito del Evangelio. Más era conversar de cómo estaba y cómo se sentía. Estuvimos como unos 15 minutos más o menos conversando, porque el hermano prácticamente nos dijo que estaba ocupado. No nos dijo, pero daba la impresión. Entonces mi compañero quería quedarse mucho más tiempo, pero el joven no mostraba ningún interés. Al irnos, ya nos fuimos, quedamos para la siguiente vez poder visitarlo. Y yo me sorprendía, o sea, otra vez digo, hay que visitarlo. Pero acepté, pues, ¿no? Que el hermano era el que dirigía prácticamente el compañerismo. Al irnos, después de salir de casa, al irnos, caminando vi al hermano muy feliz con la visita que habíamos hecho. Me abrazó y me agradeció. Gracias, hermano, por acompañarme, me dijo. Yo sorprendido, ¿no? Decía, pues nadie. Y él dijo algo interesante. Nadie quiere acompañarme a visitar a este hermano. Por eso lo elegí a usted. Sinceramente, para ser sinceros, yo tampoco quería, después de la visita que hicimos. Yo le pregunté quién era ese hermano, a lo que mi compañero me dijo, ese hermano fue misionero. Y a mí me bautizó, hermano. A mí me bautizó. Yo no lo podía creer, sinceramente. Aunque usted no lo crea, hermano, ese misionero, en ese tiempo fue el mejor misionero que yo pude escuchar, me dijo. A mí me compartieron el evangelio muchísimos misioneros, pero hasta que llegó él y no me pude resistir. Tenía un poder, hermano, que me hizo arrepentirme y me bauticé.
Yo no lo podía creer lo que escuchaba. ¿En serio?, le dije. Sí, hermano Pérez, en serio. Ahora el hermano que bautizó, ahora lo hermanaba para que vuelva al redil. Las cosas se habían invertido. A veces llegan al barrio nuevos miembros que pueden y serán mejores que nosotros, que tendrán más fe que nosotros. La pregunta es, ¿lo recibiremos? A veces, como sabemos que son más buenos que nosotros, nos sale pues nuestra genealogía. Bueno, yo tengo más de 20 años en la iglesia. O decimos, yo construí esta iglesia. O mi esposo es el líder tal. Nosotros somos la familia Aragón, por ejemplo. Somos muy conocidos, ¿eh?, en la iglesia. Uy, usted pregunta en todos los barrios. Nos conocen. Mi amigo, yo tengo más de 30 años en la iglesia. Y me encanta ver cuando un hermano se bautiza y se une a la iglesia. Y más me encanta cuando lo llaman para algún llamamiento que presida. Yo disfruto porque veo que eso es el evangelio. Yo siempre pienso que es tiempo de los jóvenes que tienen esos ánimos de trabajar por la iglesia. Nefi, como profeta, decidió que iba a suplicar al pueblo y hablar para hacerles saber lo mal que les irían las cosas. El profeta Mormón lo pone para decirnos y enseñarnos que los lamanitas se arrepintieron y eran mejor que los nefitas. Nefi no quiere eso todavía, no quiere saber y entender que obviamente ha pasado eso. ¿Y qué hace? Hace el mayor esfuerzo de de convertir a su pueblo, conversándoles, hablándoles, explicándoles, profetizándoles, predicándoles el arrepentimiento. Él pronuncia ayes en un lenguaje bastante duro en el versículo 25 y 27, diciendo, ¡ay de vosotros! Nefi declara que está hablando en el nombre de Dios y declara que si no os arrepentís, pereceréis. Nuestros profetas actuales también dicen lo mismo. ¿Recuerdas algún pedido de nuestro profeta actual? ¿O ya lo olvidaste? Es por eso que yo trato en las clases que estamos dando de poder recordar lo que los profetas han dicho en la conferencia reciente. No olvidemos. Hermano, a veces sucederá que un nuevo, que recién lo vemos que entra, quizás sin corbata, quizás sin camisa, tanto un hermano como una hermana, o a un joven lo vemos todo bromista, sin importarle el evangelio tanto, lo vemos pero quizás con ojos terrenales y no los vemos con ojos espirituales y decimos, él o ella será la nueva líder. Él en algún momento será el líder, el obispo, el presidente de estaca, el presidente del cuoro, el presidente de hombres jóvenes. Él será un misionero. Esa es la visión que debemos tener y no juzgarlo solamente y criticarlo. Los lamanitas habían cambiado, para bien, los nefitas habían cambiado, pero para mal. Ojalá que nosotros sigamos siendo esos lamanitas de un corazón rápido que otra vez, si nos damos cuenta que estamos por mal camino, podamos volver a la autopista del bien, al camino correcto. Digo la autopista como vimos en el mensaje del Elder Matías, ¿verdad? Que él habló que se salió de la autopista. Ojalá los nefitas hubieran salido y se hubieran dado cuenta y hubieran otra vez corregido para meterse o otra vez ponerse en la autopista. Eso es lo que trataba de hacer Nefi. En el capítulo 8, Mormón nos recuerda en el versículo 1 que los Gadiantón se habían hecho cargo del pueblo.
Los Gadiantón eran jueces. Como jueces, se suponía que debían velar por el cumplimiento de la ley, pero la influencia de Gadiantón había cambiado algunas de las leyes que se habían instituido en tiempos del rey Mosía. El versículo 4 confirma que si bien los Gadiantones habían aumentado en influencia y poder, a pesar de mandar en la ciudad, todavía había divisiones entre el pueblo. A los jueces de Gadiantón no les gustaba que Nefi incitara al pueblo el arrepentimiento, pero los jueces temían aprender a Nefi, temían poder aprenderlo. ¿Por qué? Porque temían que el pueblo gritara contra ellos. Es decir, todavía había muchos que apoyaban los ideales tradicionales nefitas. No estaba perdido el pueblo total. Siempre había unos que otros que todavía confiaban en lo correcto, porque lo que estaban haciendo es intentar arrestar al profeta. Eso es lo que querían. Los jueces de Gadiantón están en el poder porque han sido capaces de influir en la voz del pueblo. Sin embargo, esa voz no había sido unánime. En esta ocasión se enfrentan a una serie de personas que no apoyan al gobierno, al nuevo gobierno, sino que creen que Nefi era un profeta. Nefi se convierte en profeta para su pueblo. Nefi es ahora un profeta que declara los pecados de los gobernantes. Él es como ley, predicando a una impenitente Jerusalén. ¿Recuerda? Antes de salir de Jerusalén, obviamente. Pero no olvidemos que la ley decía en Éxodo capítulo 22, versículo 28, que aparece, y lo voy a leer, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Fin del versículo. Hay que recordar que los nefitas y lamanitas vivían la ley mosaica. Entonces se regían por el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento estaba el Éxodo, y en la ley mosaica decía en el Éxodo capítulo 22, 28, no injuriar a los jueces ni maldecir al príncipe de tu pueblo. Y Nefi lo estaba haciendo. Es decir, no podían maldecir al gobernante. La pregunta es, ¿hasta qué punto debemos obedecer esta ley? Hermano, ¿esto también aplica para mi país? Es decir, ¿no puedo ofender a mi líder gubernamental? Y más se complica si leemos el artículo de fe. ¿Qué dice el artículo de fe número 12? Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Fin del artículo de fe. Es verdad que este artículo no aplica a los nefitas, pero bien podría aplicar. El gobernante podrá decir: no debes ofender a tu líder, debes estar sujeto a tus gobernantes. Obvio que lo va a decir. Entonces nosotros inclinamos la cabeza y decimos: sí. Esa es la pregunta. Te invito a que puedas leer la sección 134 de Doctrina y Convenios para que lo entiendas un poco más. Por tiempo no lo voy a hacer, pero te invito a que lo hagas. El resumen es qué hacer ante un gobierno que en este caso es corrupto. Así lo dijo Nefi en el capítulo 5, versículo 21. El pueblo no puede ni debe respaldar un gobierno corrupto, un gobierno que no da libertad para su pueblo. Por cierto, la iglesia en la actualidad, y eso hay que tener que saberlo, no apoya ningún partido político de ningún país. Lo que siempre va a querer es llevarse bien con los gobiernos, porque muchas veces ellos toman represalias con la iglesia. Y de esa manera, al tomar represalias, se priva de religión a un país. ¿Y por qué, hermano, está bien que se lleve con todos los gobiernos? Porque eso eligió la gente. Entonces, ¿qué hacer si eso eligió el pueblo? Pero nosotros, que sí somos el pueblo, debemos marchar en contra de un gobernante que es corrupto. Eso es diferente. La iglesia no promueve eso. Pero nosotros, que somos el pueblo, sí debemos marchar en contra de un gobernante corrupto. En Perú, les pongo un ejemplo, un gobernante casi se convierte en un dictador, pero fue detenido, gracias al pueblo. En Venezuela, el gobierno de Maduro llevó a la miseria a un país y perdió las elecciones. El pueblo tiene que manifestarse y se está manifestando.
Un venezolano reclamando por sus elecciones y por el cambio que desea, que es la mayoría, no vamos a decir que deben estar sujetos a su gobernante. Es absurdo. Ahora, Nefi está haciendo lo mismo. Él va contra los gobernantes. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Él tiene que decir que esos gobernantes que tenía el pueblo de Nefi o el pueblo de Sanaembla eran corruptos. Por cierto, una vez más, por más que sea voluntario o no el voto, es un consejo, siempre, mi amigo, anda a votar, a sufragar, a dar tu elección. Siempre infórmate y vota por el que tú creas que es el gobernante idóneo para tu país. No olvides que si un gobernante te ofrece el oro, te está mintiendo, lo que hizo los Gadiantón con el pueblo de Sanaembla. Ahora, volviendo al pueblo nefita, vemos que no funcionó la democracia que implantó Mosía. ¿Se acuerdan? El rey Mosía había implantado esta democracia, porque él fue el último rey. Luego siguieron los jueces que actuaban bajo la voz del pueblo. No es fácil, por cierto, una vez más, no es fácil que funcione la democracia. Es muy difícil, pero es lo mejor. La democracia es dentro de lo que hay, lo mejor. No hay mejor que la democracia. Ahora, para que funcione correctamente, tiene que haber lo siguiente, la ley. La ley debe ser respetada y vigente. Si hay un policía que es corrupto, que no respeta a la policía, entonces pues no se respeta la ley. Y empieza el caos. Debe haber fiscalización a los gobernantes, debe rendir cuentas el gobernante al pueblo, y el pueblo debe pagar impuestos también. No sobornos ni enriquecimiento. Vaya a sacar un documento y le da su dinero por lo bajo, o ver que el gobernante tiene más casas o carros o más dinero. Eso es el soborno y el enriquecimiento. Entonces, obviamente la democracia no funciona. Los eventos donde todos, debe haber en una democracia, los eventos donde todos puedan participar. Tiene que haber libre tránsito dentro de la sociedad. La sociedad debe adorar a quien desee. Eso permite una democracia. Debe haber educación. Para una democracia correcta es necesario tener una población educada. Y en esto lo saben muy bien los gobernantes, que son muy tramposos, muy vivos. No dan buena educación al pueblo para que el pueblo siga en la ignorancia y pueda ser manipulado. ¿Qué debe haber? Libertad. La libertad para poder opinar, para poder elegir, para poder trabajar y sobre todo adorar a Dios. Fueron tiempos muy difíciles en Sanaembla, porque la democracia había sido amenazada y ya no se practicaba como en muchos países en la actualidad. El versículo 6 dice lo mismo de siempre. Somos poderosos, nuestras ciudades son grandes, dicen los que gobiernan. Obvio, encuentran eso, ¿para qué? Para que no sean sacados del poder. No reconocen la mano del Señor en sus ciudades. El versículo 8 señala que Nefi sabe que todos los juicios vendrán sobre nosotros. Nefi luego menciona a Moisés, quien sacó al pueblo de Egipto. Él está dando su mensaje, su profecía. Él habla que Moisés sacó al pueblo de Egipto de los ricos de Egipto, pero que no seguían los mandamientos de Dios, los egipcios. Nefi también quiere liderar este pueblo de manera similar, lejos de los ricos de Sanaembla, lejos de los gadiantones. Luego Nefi les dice que Moisés siempre testificó de Cristo como él lo está haciendo. Nefi le dice del cambio que han hecho los gadiantones, que es el rechazo de las enseñanzas del Mesías venidero. Les dice, miren, los profetas que testificaron y cómo ha caído Jerusalén y nosotros vamos por ese camino, también caeremos. Es terrible lo que se le viene al pueblo de Sanaembla y no se dan cuenta. Nefi aconseja muy bien a su pueblo que se resume en el versículo 25. En lugar de hacer tesoros en el cielo, una pregunta muy profunda de análisis en la vida, Nefi concluyó este discurso profetizando que el juez principal, Sesoram, acababa de ser asesinado por su hermano Seantum.
Así termina el capítulo 8 y entramos al capítulo 9. En este capítulo veremos el asesinato y la conspiración en el tribunal. ¿Qué hacer si escuchas a un profeta profetizar? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Creer o verificar? Ahora, si verificas lo que el profeta profetizó y es cierto, ¿qué harías? Es muy diferente cuando profetizan y no aciertan, porque quizás uno puede decir, ahora sé que no es profeta. Pero estos 5 hombres, que cuando habló Nefi de la muerte de el juez principal, hubieron 5 hombres que corrieron, fueron a verificar si lo que había dicho Nefi era verdad. Pregunta, ¿nos identificamos con ellos? ¿Nosotros hubiéramos hecho lo mismo? ¿Vamos a verificarlo si es verdad? El versículo 5 nos dice que estos 5 comprobaron que era verdad lo que había dicho Nefi. Es decir, las profecías que había dicho sobre el pueblo se cumplirían. Los siguientes versículos nos dicen la confusión que hubo, porque pensaron que los 5 que habían ido a verificar habían matado al juez principal y los arrestaron. Les cayó. Dijeron, pues ustedes sabían, ustedes son los que lo mataron. Hubo confusión. Luego se juntaron para el sepelio y llegaron los jueces que habían estado con Nefi, escuchando sus profecías y acusándolo, y se enteran, habían unos jueces que habían estado escuchando las profecías de Nefi, lo habían estado acusando y todo, y ellos se enteran de la confusión. Al no saber quién era el asesino del juez, los jueces optan por culpar ¿a quién? A Nefi, ya que él había dicho lo que había sucedido, pero en lugar de preguntar, lo culpan. Así es cuando uno quiere aceptar las profecías, es cuando uno no quiere aceptar las profecías dichas por un profeta. Pues obviamente la incredulidad, en lugar de preguntar más, no, lo que hacen es culparlo a Nefi. En esta situación en la que Nefi fue presentado como un conspirador potencial, dio la profecía final exactamente lo que sucedería si la gente fuera a hablar con Seantum, el asesino. Es decir, miren, ustedes están muy mal. Yo ya profeticé que el juez había muerto, lo habían matado. ¿Ahora me culpan a mí? Ok, les voy a dar otra profecía. ¿Cuál es esa profecía? Les voy a decir quién lo mató. ¿Cómo les veo? De hecho, les dice, fue Seantum. Cuando fueron a verlo a Seantum, encontraron sangre en la capa de Seantum, tal como lo había dicho Nefi. Seantum palideció, respondió exactamente como Nefi profetizó, y luego confesó exactamente como Nefi había predicho. Si bien se trata de una prueba circunstancial, finalmente confesó. Quizás pensamos, ¿por qué tuvo que contar esta historia el profeta mormón? Es la pregunta, ¿verdad? La ciudad de Zarahemla estaba viviendo en total abandono a Dios. Lo que hace Nefi es poder profetizar, pero para su asombro sus profecías no tienen mucho impacto en la población. Como siempre, el ser humano quiere ver, quiere saber por sus propios ojos o tocar. Ante ello, Nefi profetiza de un asesinato. Algo común en estos gobernantes corruptos. El objetivo es que la gente se dé cuenta que Nefi es un profeta y que lo que dice se cumple y que esos supuestos líderes que tienen no son justos. Al final, eso lo logra, porque el versículo 40 dice que la gente del pueblo dijeron que Nefi era profeta. Y tan fuerte fue su prédica que otros pensaron que era un dios. El objetivo se cumplió. El Señor tiene muchas formas de poder hacer conocer su evangelio a las personas. Algunas personas dudarían de Nefi con todo lo ocurrido. ¿Te imaginas la noticia cómo se pasaba a todos de tal manera que toda la ciudad supo lo acontecido? Tú, si hubieras estado en ese tiempo, mi amigo, ¿cómo hubieras respondido? ¿Hubieras creído a Nefi? ¿Hubieras dudado? ¿Te hubieras comportado como los jueces de
de Gadiantón hubiera sido como los 5 que corrieron para verificar. Ahora, en la actualidad, ¿creemos en el profeta, en sus autoridades, en sus líderes, o dudamos? ¿Nos pasa lo mismo que al pueblo de Zarahemla, al pueblo nefita? ¿O hemos mejorado, o hemos cambiado? El capítulo 10 dice que la gente quedó asombrada por lo sucedido. Algunos creyeron y otros no. Pero se alejaron y dejaron a Nefi solo. Nefi, al quedarse solo, reaccionó ante esta asombrosa experiencia reflexionando. Nunca se regodeó acerca de cómo los jueces se equivocaron. No se burló de ellos. Era un hombre humilde que no buscaba su propia gloria, Nefi. Mientras se dirigía a su casa, Nefi escuchó la voz de Dios, dice el versículo 6. En los demás versículos podemos ver el poder y la predicación de Nefi. Jehová, el Dios del pueblo nefita y lamanita, concede a Nefi el poder de mandar a los elementos y hacer que le obedezca. Le da poder. Eso es fundamental, la definición del poder de Dios. Estos son poderes que van mucho más allá de la capacidad humana, pero que están dentro del poder del Dios de la tierra. El mensaje de Nefi llegó a muchos, pero en lugar de convencer a todos, muchos estuvieron de acuerdo y hubo disensiones tan fuertes que hubo muerte con la espada. El capítulo 10 termina diciendo que ya faltan 20 años para que venga Cristo a Jerusalén. Es decir, 30 años más son 50 años más o menos para que venga a América. No falta mucho. Y mira lo que ocurre. El capítulo 11 entramos y Nefi, con el poder que recibió, nos hace acordar al gran Elías del Antiguo Testamento, cuando selló los cielos. Nefi pide que el Señor envíe una hambruna en lugar del castigo habitual. Parece una buena idea. Los nefitas probablemente se habían acostumbrado a la guerra, ya que era algo muy común entre ellos, ¿verdad? La hambruna tuvo un efecto mayor al llevar al pueblo a un estado de arrepentimiento y humildad. Esto puede deberse a que los nefitas nunca antes habían experimentado una hambruna. Cuando llegó la familia de Lehi, dijeron que América era rica y fértil, de modo que sus cosechas crecieron extraordinariamente. Dice Primera de Nefi, capítulo 18, versículo 24. Desde su llegada al Nuevo Mundo, la tierra había sido constantemente productiva. Pero ahora pasaron una hambruna. Los jueces acuden a Nefi para pedirle que ore para que termine el hambre. Dice el versículo 9. Es importante notar que el versículo 10 declara que han exterminado la banda de Gadiantón. Mormón explica que será posible que la nación se arrepienta porque los destructivos gadiantones ya fueron eliminados. Pero debemos saber que los gadiantones aparecen y desaparecen a lo largo de la historia de Mormón, comenzando desde el comienzo del libro de Lamán. Eso debemos saberlo siempre. Mormón, el profeta Mormón, comenzando desde el comienzo, menciona a los gadiantones desde el libro de Elamán hasta el final casi. Nefi ora por la restitución de las lluvias, porque los gadiantones destructores ahora ya habían sido destruidos, dice el versículo 11. La oración de Nefi es oída por el poder que fue dado o le fue dado, y la lluvia vuelve, dice el versículo 17, esperando que el pueblo se haya arrepentido. De esa manera el pueblo sigue creciendo y empiezan a multiplicarse. Otra vez el pueblo parece volver al arrepentimiento. Luego los versículos resaltan un aspecto importante de las planchas mayores por parte de Mormón. Mormón sigue la naturaleza analística de las planchas, es decir, los acontecimientos se recopilan cronológicamente año tras año. También podemos ver en estos versículos que el interés del profeta Mormón no está en tiempos de paz. No comenta él mucho acerca cuando había paz,
sino en tiempos de conflicto. Mormón notará que las cosas van bien, pero no los describe tan minuciosamente. Los poderosos Nefi y Lehi siguen predicando el evangelio para poder hacer cesar las contenciones, dice el versículo 23. A pesar de las grandes bendiciones, la prosperidad y la paz que se disfrutaban entonces en Zarahemla, las persistentes facciones políticas opuestas a Nefi y Lehi surgieron nuevamente. Esta vez con una venganza aún mayor. Estos disidentes comenzaron de nuevo la guerra, pero esta vez utilizaron tácticas de incursión, retirándose a lugares secretos en el desierto y las montañas, dicen los versículos, formando una gran banda de ladrones, causando estragos y siguiendo los planes y prácticas antiguas. Mormón, el profeta Mormón, no entró en detalles sobre los próximos años. Después que terminó la hambruna, la prosperidad del pueblo y el orgullo asociado a ella hicieron que se olvidaran de Dios, y les permitió hundirse en las garras de los ladrones de Gadiantón. Aprendemos que los ladrones de Gadiantón estaban haciendo grandes estragos. En el espacio de no muchos años, la banda de ladrones se había vuelto grande y poderosa, dice el versículo 31. Mormón muy rápidamente menciona los años que pasan, pero diciendo en el versículo 36 que el pueblo otra vez empezó a olvidarse de Dios. Así termina el capítulo 11, diciendo que el pueblo estaba madurando para la destrucción. Pobre pueblo. Se arrepiente a través de los castigos y otra vez cuando pasan los castigos el pueblo vuelve a olvidarse de Dios. Llegamos al capítulo 12, el último capítulo que veremos el día de hoy en esta clase, y todo el capítulo 12 es el comentario de Mormón sobre el estado del pueblo nefita que describió al final de Elamán capítulo 11. Lo llamaremos la reflexión sobre la corrupción de la humanidad. Esto es un comentario de Mormón. Es útil recordar dos de los últimos versículos del capítulo 11, el versículo 36 y 37. ¿Y por qué? En el capítulo 12, que vamos a ver, todo el capítulo 12 es el comentario de Mormón sobre esto. En el año 82 comenzaron de nuevo a olvidarse del Señor su Dios, dice, lo que está marcado en el círculo. Y en el año 83 comenzaron a aumentar en la iniquidad. Y en el 84 no enmendaron sus caminos. Y aconteció que en el año 85 se hicieron más en su orgullo y en su iniquidad. Y así estaba madurando nuevamente para la destrucción. ¡Qué terrible! Los años pasan y en lugar de mejorar, el pueblo empeora. En este capítulo Mormón escribe su propio comentario moralista sobre la triste fidelidad de los nefitas sobre quienes están escribiendo. Imagínate que el presidente Nelson esté escribiendo, profeta de la actualidad, está escribiendo, ya no en planchas obviamente, sino en su diario o en un libro que se le ha mandado que escriba. ¿Qué diría de nosotros en este año 2024? ¿Qué diría de nuestra generación? ¿Qué dirá de nuestras estacas o barrios? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Te imaginas? Mormón en el versículo 1 del capítulo 12, poderoso versículo que hace reflexionar, que hace pensar, empezamos preguntándonos, ¿el mundo es así? ¿La gente es así? ¿Los demás son así? Pero la pregunta más importante es, ¿yo soy así? ¿El corazón del hombre es falso? ¿Es inconstante? Mormón dice que el Señor, en su infinita bondad, bendice y hace prosperar, pero el hombre es inconsciente, inconstante. Es decir, que lo abandona el Señor. El hombre es inconstante. No se puede encontrar mayor ejemplo de tal vacilación espiritual que en las vidas de los nefitas. Fueron los más rápidos en la historia de pasar de justos a malvados. En Elamán capítulo 11 pasaron de justos a malvados en 5 años y de malvados a increíblemente malvados en los siguientes 4 años.
Mormón hace referencia en el versículo 2 que la prosperidad conduce al orgullo. Cuidado, ¿eh? Versículo 2, lo vuelvo a decir. La prosperidad, eso dice Mormón, la prosperidad conduce al orgullo. Mormón se maravilla de que la gente no pueda soportar la prosperidad por mucho tiempo. Se alejan de Dios y se entregan a las mismas cosas que les robarán después sus bendiciones. El versículo 3 dice que los castigos para que el pueblo se acuerde de Dios, nos encanta el sufrimiento al parecer. El versículo 4 nos dice que somos prontos a cometer iniquidad, pero lentos en hacer lo bueno. Somos prestos a poner el corazón en las vanidades del mundo. ¿Te has preguntado si eres vanidoso? ¿Te has preguntado si te gusta la vanidad? ¿Qué piensas hacer por mejorar? A los nefitas, las guerras les han hecho arrepentirse, pero solo por un tiempo, y no durante mucho tiempo. El hambre hizo que se arrepintieran, pero no fue por muchos años. El versículo 6, Mormón, después de haber leído las planchas, llega lo que para él es una conclusión que nos puede ayudar. El hombre no quiere que gobierne y reine el Señor sobre ellos. No quieren que el Señor sea su guía. Pregunta, ¿es verdad esto? Eso es el orgullo. Es decir, que se creen poderosos, que no se necesita a Dios. Es decir, yo puedo todo y no necesito a Dios. Es decir, la prosperidad se convierte en su Dios. Es increíble saber que los reinos animal, vegetal y mineral obedecen la ley de su creador. Toda la tierra y todas las cosas pertenecientes a ella obedecen, excepto el hombre. No quiere obedecer, se resiste a obedecer. Mormón termina este capítulo diciendo que siempre hay solución, siempre. ¿Y cuál es? El versículo 23 lo dice. Si quieren arrepentirse y escuchar la voz del Señor su Dios. Esa es la solución. Siempre hay solución para la salvación y dependerá de nosotros, porque dice, aquellos que quieran, es decir, los que tengan el deseo, por allí debemos empezar. Así termina esta clase. Aprendemos de estos capítulos que los humanos somos, por naturaleza, inconsistentes. Decimos una cosa un minuto y lo contrario al siguiente. Somos capaces de tener sentimientos increíblemente fuertes y apasionados sobre ciertos temas, pero un tiempo después los abandonamos. Nuestras mentes, corazones y pensamientos son propensos a cambios increíbles, a veces de un extremo a otro. Siempre demostramos que nos cuesta seguir el camino recto a Dios, pero Dios, por otra parte, no muestra inestabilidad. Siempre los profetas han advertido de nuestras dudas, de nuestras inconsistencias. Nos parecemos a este pueblo nefita, ¿verdad? ¿Todavía somos así? Recuerdo hace unos años a un hermano que en una reunión dominical en su mensaje dijo que la iglesia debería estar abierta todos los días, que debería haber reuniones todos los días para que la gente vaya. A mí me pareció interesante su idea y un hermano me dijo, este hermano es muy apasionado. Y yo le dije, qué bien que sea apasionado. Este hermano mayor me dijo, la meta es ser constante por el resto de la vida, no por un tiempo. Gran enseñanza. No se trata de que la iglesia esté abierta todos los días y que el pueblo vaya. Se trata de ser constante por el resto de nuestra vida. Eso se llama perseverar. Para que la historia no se repita, necesitamos ser más consistentes, pero la firmeza del verdadero discipulado no es algo natural. Necesitamos ayuda, recordatorios y diligencia constante para mantener el rumbo. Y el libro de Mormón está lleno de recordatorios. Mi buen amigo, que las Escrituras nos sean recordatorios para seguir en el camino al Señor. Que sea nuestra luz en ese camino, que nos toma años seguir. Y espero que lo estés caminando. Que este libro sea una fuerza en tu vida. Que sea
un ancla en tu vida, que sea una piedra angular en tu vida, para que puedas recurrir a Él y pedirle a Dios saber si este libro es verdad y que te dé luz e iluminación en tu vida diaria para encontrar respuestas. Que tengas una hermosa semana y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.